Nodal lloró en el escenario más grande de México. Con 45,000 personas mirándolo, con las cámaras encima, con Ángela a su lado, y las redes hicieron lo único que podían hacer en ese momento. Acordarse de Casu, porque hay lágrimas que generan compasión. Y hay lágrimas que generan memes. Y las de Nodal esa noche del 29 de mayo en la Plaza de Toros generaron las dos cosas al mismo tiempo. En millones de pantallas, en segundos. En los próximos minutos te voy a contar exactamente qué dijo Nodal cuando lloró, por qué las redes respondieron con Casu en lugar de con ternura, qué historial tiene este hombre llorando en conciertos que el internet no ha olvidado, y por qué la pregunta que nadie puede responder no es si las lágrimas fueron reales. La pregunta es por quién fueron, y esa respuesta cambia todo lo que interpretamos de esa noche. Pasé horas revisando los videos del concierto, el historial de momentos similares de Nodal en giras anteriores, las reacciones de medios que cubrieron el evento en tiempo real y lo que ocurría simultáneamente en Estados Unidos esa misma noche. Lo que vas a escuchar tiene fecha, tiene contexto y tiene 3 años de historia detrás. Todo el mundo pensaba que Nodal había aprendido a controlar su imagen pública después de todo lo que ha pasado. Que después de meses de escándalos, de rumores de separación, de videos comprometedores circulando, de su cuñado diciéndole verdades en televisión, había desarrollado una coraza. Pero el 29 de mayo en la Plaza de Toros, esa coraza se rompió en vivo, ante 45,000 personas. Y lo que salió de adentro fue algo que dividió a la opinión pública de una manera que todavía no se ha resuelto. Empecemos por algo que nadie está señalando, pero que es esencial para entender el peso de esa noche. Porque las lágrimas de Nodal no ocurrieron en un vacío. Ocurrieron en el mismo concierto donde Ángela subió al escenario, donde el público gritó Casu y donde ella se fue antes de que terminara la última canción. Todo en la misma noche, todo en el mismo recinto. Por lo tanto, para entender por qué ese llanto generó la reacción que generó, hay que entender primero qué ocurrió en las horas anteriores. Esa noche, Ángela Aguilar subió al escenario con un vestido negro que la hacía brillar ante las luces de la Plaza de Toros. Cantó Dime cómo quieres junto a Nodal. Él se arrodilló frente a ella, la besó y dijo por el micrófono ante 45,000 personas: Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero. Vieran qué bonito se siente. Te amo, mi reina. Que viva el amor esta noche en la México. Y Ángela respondió con 4 palabras que resonaron en todo el recinto. Porque eres mi esposo, Christian. El momento estaba diseñado para ser la imagen definitiva. El beso que silenciara todos los rumores. La declaración que cerrara meses de escándalo. Y funcionó, al menos visualmente. Pero entonces ocurrió lo que ningún equipo puede planear. Desde algún punto entre la multitud, se escucharon gritos. Casu, Casu, Casu. El nombre de la ex de Nodal resonando en el recinto en el momento más romántico de la noche. No en redes, en vivo, con 45,000 testigos. Nodal no reaccionó. Siguió adelante, siguió cantando, siguió siendo el artista en control de su escenario. Pero algo en esa noche acumuló un peso enorme. El beso calculado, los gritos no calculados, Ángela saliendo antes de que terminara la última canción. Y entonces, hacia el final del show, cuando las luces bajaron y la adrenalina empezó a ceder, Nodal se quebró. Sus palabras fueron estas: Me parece un sueño este momento. No me quiero bajar nunca del escenario. No quiero que se acabe esta noche. Y lloró. Ante 45,000 personas, con las cámaras encima, sin poder controlar lo que salía. Ese video llegó a las redes en minutos. Y las dos reacciones llegaron al mismo tiempo. El primer bando dijo: es un hombre agradecido, alguien que después de meses de tormentas encontró en el escenario el único lugar donde todo tiene sentido. Un artista que ama lo que hace y que está viviendo uno de los momentos más grandes de su carrera a pesar de todo lo que está pasando fuera del escenario. Eso es real. Eso es válido. El segundo bando sacó los memes. Y los memes de Casu, y los videos de Nodal llorando en conciertos anteriores, y las preguntas que nadie puede responder oficialmente. Porque aquí está algo que el internet no olvidó. Y es el patrón. Porque esta no es la primera vez que Nodal llora en un escenario, y el historial importa. Retrocedamos al 2022. El Forajido Tour, Colombia. Nodal en el escenario.
y Nodal rompiendo en llanto ante el público. Pero lo que dijo esa noche fue diferente a cualquier cosa que haya dicho después. Se paró frente a miles de personas y dijo: «Yo no soy un buen ejemplo de ser humano. Tengo 23 años. La diferencia es que lo mío todo mundo toma video, toma foto. Y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano». Esa frase es una confesión, no de algo específico, sino de una conciencia, de saber que vive bajo un nivel de escrutinio que la mayoría de las personas no experimenta, que sus errores se magnifican mientras los errores de los demás pasan sin registro. Que ser famoso a los 23 años con la vida que tiene Nodal implica una presión que muy poca gente puede imaginar desde afuera. Ese llanto de 2022 fue durante su relación con Kazu, cuando todavía eran pareja, cuando el escándalo de Ángela todavía no había llegado. Las redes lo guardaron, lo archivaron y lo conectaron con todo lo que vino después. Luego vino 2024. Europa, otra gira, otro concierto, otro llanto. En esa ocasión, el público atribuyó el llanto a que extrañaba a Ángela, con quien estaba separado por los kilómetros de la gira. Era el inicio de su historia pública juntos, el período en que todo parecía nuevo y emocionante, el período en que el escándalo todavía no había llegado a su punto más alto. Y ahora 2026. Plaza de Toros, Ciudad de México, con Ángela a su lado en el escenario, con el público gritando a Kazu, con meses de escándalos acumulados. Con un cuñado que lo amenaza en televisión, con videos comprometedores circulando, con un juicio de custodia activo, con un contrato que lo tiene atrapado. Y con un hombre que dice: «No quiero que se acabe esta noche», mientras llora ante 45,000 personas. 3 llantos, 3 años distintos, 3 crisis distintas. Y el Internet los tiene todos guardados, listos para ser comparados, listos para construir una narrativa que ningún equipo de comunicación puede controlar. Y la narrativa que construyen cuando los pones uno al lado del otro es esta. En 2022 lloró porque sabía que no era un buen ejemplo de ser humano. En 2024 lloró porque extrañaba a alguien. Y en 2026 lloró porque no quería que se acabara la noche. Porque cuando la noche termina, la realidad sigue siendo la misma. Y esa realidad en este momento tiene el peso de todo lo que hemos descrito en los últimos meses. Por lo tanto, las lágrimas de Nodal esa noche no son solo una reacción emocional a un concierto exitoso. Son el registro visible de un hombre que está cargando algo muy pesado y que en el escenario, con la música y las luces, y los 45,000 que cantan sus canciones, ese peso se siente más liviano. Solo en el escenario, pero ahora hay que hablar de lo que más llama la atención de esa noche. Y no son las lágrimas de Nodal, es la reacción de Ángela, porque Ángela subió a ese escenario sabiendo todo lo que está pasando. Los rumores de infidelidad, los videos comprometedores, el mensaje de las 3 de la mañana de su marido insultando a las hijas de su hermano, la declaración de ese hermano diciendo en televisión que ya no le interesa recuperar la relación con ella, la boda religiosa pospuesta indefinidamente, el juicio de Inti, el contrato prenupcial, el silencio de su padre. Ángela sabe todo eso. Y subió al escenario de todas formas, y dijo: «¿Por qué eres mi esposo, Christian?», ante 45,000 personas. La pregunta que eso genera no es si Ángela lo perdonó. La pregunta es qué significa exactamente perdonar en esta situación. Porque hay 2 posibles interpretaciones de lo que hizo esa noche. La primera, que Ángela eligió su matrimonio. Que después de todo lo que ha pasado tomó la decisión consciente de estar al lado de ese hombre, en el escenario más grande de México, ante 45,000 personas, con los gritos de Kazu resonando en el recinto. Eso requiere una fortaleza enorme. Y puede ser amor genuino. Puede ser la decisión de una mujer que cree en lo que tiene a pesar de todo. La segunda, que Ángela no tiene otra opción en este momento. Que entre el contrato prenupcial, la imagen familiar, la presión de la dinastía Aguilar y la narrativa que ya está construida alrededor de su historia, alejarse de Nodal en este momento tiene un costo que no está dispuesta o no puede pagar todavía. Y que subir al escenario y llamarlo su esposo ante 45,000 personas no es perdonar, es sobrevivir. Las 2 interpretaciones son posibles. Y las 2 dicen algo real sobre la situación. Porque en la vida real, el amor y la estrategia no son siempre cosas separadas.
A veces coexisten. A veces es imposible saber dónde termina una y dónde empieza la otra. Y mientras todo eso ocurría en Ciudad de México, al otro lado de la frontera pasaba algo que el equipo de Nodal y Ángela no podía ignorar aunque quisiera. Cazzu debutaba su gira en Estados Unidos esa misma noche. Con fechas casi agotadas, llenando recintos, sin dramas, sin que nadie gritara nombres incómodos desde el público. Sin lágrimas en el escenario, con su hija Inti entre bambalinas, con la imagen de una mujer que reconstruyó su vida después del dolor y que lo está haciendo bien. Muy bien, el contraste entre las dos narrativas de esa noche es tan brutal que ni siquiera hace falta elaborarlo. Nodal llorando en México mientras Cazzu llena estadios en Estados Unidos. Ángela diciéndole ¿por qué eres mi esposo? Mientras el público grita el nombre de la ex. Dos historias, dos escenarios, la misma noche. Y las redes, que nunca pierden una oportunidad de poner esas dos historias lado a lado, lo hicieron en minutos. El Team Nodal. Ángela compartió el video del llanto como prueba de vulnerabilidad y amor genuino. El Team Cazzu respondió con el contraste. Con la imagen de Cazzu en su gira. Sin lágrimas, sin drama, solo música. Pero aquí viene algo que casi nadie está analizando y que es quizás lo más revelador de toda esta noche. El efecto que esas lágrimas tienen sobre la percepción de Ángela específicamente. Cuando Nodal llora en el escenario y dice que no quiere que se acabe la noche, el público tiende a sentir compasión por él. O a burlarse de él, pero la atención va hacia Nodal. Y en ese momento, Ángela queda en un segundo plano, como testigo, como la esposa que está ahí, como la persona que tiene que decidir qué hacer con ese hombre que llora en público por razones que nadie puede confirmar con certeza. Y esa posición es incómoda de una manera muy específica. Porque si Ángela se conmueve con ese llanto y lo abraza, las redes la van a criticar por ser ingenua, por no ver lo que todos están viendo. Si no se conmueve y permanece distante, las redes la van a criticar por ser fría, por no apoyar a su marido en un momento vulnerable. Esa es la trampa en la que Ángela Aguilar vive todos los días. No hay respuesta correcta, no hay movimiento que no sea criticado. No hay posición que no sea analizada, interpretada y convertida en titular. Y tiene 21 años manejando eso frente a decenas de millones de personas. Ahora bien, hay que hablar de algo que las redes ya están conectando y que añade una última capa a esta historia. Porque el llanto de Nodal esa noche no ocurrió después de la parte romántica del show, ocurrió después de todo. Después del beso, después de los gritos de Cazzu. Después de que Ángela se fue durante la última canción, después de 2 horas y media de show. Después de todo eso, Nodal dijo que no quería bajarse del escenario, y las redes conectaron eso con algo que él mismo dijo 2 años antes, en 2022. Cuando dijo que no era un buen ejemplo de ser humano, cuando admitió que sus errores se magnifican de una manera que los errores de la gente normal no se magnifican. Ese Nodal de 2022 y el Nodal de 2026 que llora en la Plaza de Toros son el mismo hombre, solo que en 2022 tenía 23 años y la historia todavía no había llegado a donde llegó. Y la pregunta que conecta los dos momentos es esta. ¿Aprendió algo en esos 4 años? ¿O sigue siendo el mismo hombre que en 2022 sabía que no era un buen ejemplo de ser humano pero seguía tomando las mismas decisiones? Esa pregunta no tiene respuesta oficial. Pero las acciones de los últimos meses dan pistas bastante claras. Ahora hay que detenerse en algo que conecta las lágrimas de esa noche con el panorama completo de lo que está viviendo este hombre. Porque no se puede entender por qué Nodal lloró en la Plaza de Toros sin entender el peso acumulado de todo lo que llegó a ese escenario con él. Nodal llegó a esa noche cargando un juicio de custodia activo. Un cuñado que le exige disculpas públicas en televisión y que tiene un video guardado que dice que puede destruir su carrera. Un contrato prenupcial que, según versiones periodísticas, lo ata hasta 2027 con una cláusula millonaria. Un contrato con su propio padre que no termina hasta 2035 y que lo tiene atrapado profesionalmente desde otro frente. Una disquera con la que tiene conflictos legales. Una boda religiosa que no ocurrió. Y una opinión pública que en este momento está muy dividida entre los que lo apoyan y los que llevan 2 años esperando que todo se derrumbe.
Eso es lo que un hombre de 27 años llevaba encima cuando subió al escenario de la Plaza de Toros. Y que cuando las luces se encendieron y 45,000 personas empezaron a cantar sus canciones, por un momento ese peso desapareció. O al menos se sintió más pequeño que la música. Y cuando llegó el momento de bajarse, cuando la última canción terminó y las luces empezaron a apagarse y la realidad empezó a regresar, Nodal no quería irse, porque irse significaba volver a todo eso. Al juicio, al cuñado, al contrato, a las preguntas sin respuesta, a los videos comprometedores, a la boda que no ocurrió. No me quiero bajar nunca del escenario. Esa frase no es la de un artista agradecido por el éxito. Esa es la frase de un hombre que encontró en el escenario el único refugio que le funciona. El único lugar donde la historia que lo rodea no tiene acceso, donde la música es más grande que el escándalo. Y eso, paradójicamente, es lo más humano y lo más triste de todo lo que ocurrió esa noche. Porque hay artistas que suben al escenario para celebrar. Y hay artistas que suben al escenario para escapar. Y esa noche en la Plaza de Toros, con todo lo que Nodal estaba cargando, quedó muy claro en cuál de esas dos categorías está él ahora mismo. Y Ángela lo sabe. Porque Ángela estuvo ahí. Porque Ángela vio las lágrimas. Porque Ángela escuchó esa frase. Y porque Ángela tiene 21 años y está casada con un hombre que llora en el escenario más grande de México diciendo que no quiere que se acabe la noche. Y la pregunta que eso genera sobre su matrimonio es la más incómoda de todas. ¿Qué hace una mujer de 21 años con eso? ¿Lo abraza y lo sostiene? ¿Lo perdona todo porque ve que ese hombre está roto? ¿O en algún momento decide que no puede seguir siendo el refugio de alguien que todavía no ha resuelto nada de lo que generó el caos en primer lugar? Esas preguntas no tienen respuesta esta semana. Pero están ahí, flotando, esperando que algo las responda. Y mientras esperan, Casu sigue de gira. Sin llorar, sin que el público grite otro nombre, con su hija Inti entre bambalinas. Con la imagen de alguien que tomó el dolor de su historia y lo convirtió en combustible para algo mejor. No en llanto en un escenario, en música, en estadios llenos, en una narrativa que no necesita que nadie la defienda porque se defiende sola. Nodal dijo que no quería bajarse del escenario, que no quería que se acabara esa noche. Y uno entiende por qué. Porque en ese escenario, con 45,000 personas cantando sus canciones y Ángela a su lado, todo parece estar bien. El problema es que cuando el concierto termina y las luces se apagan, la realidad sigue siendo la misma. Y Casu sigue llenando estadios al otro lado de la frontera, sin necesitar que nadie la abrace en el escenario, sin necesitar declaraciones de amor por micrófono. Solo con su música y su hija y una gira que vende sola. Y Ángela sigue siendo la esposa. Con todo lo que eso implica en este momento. Con todo lo que cuesta. Con todo lo que le cobra cada día en silencio. ¿Tú crees que las lágrimas de Nodal en la Plaza de Toros fueron genuinas? ¿O fue otra jugada de imagen perfectamente calculada? Déjalo en los comentarios. Porque esta historia tiene próximas fechas de gira en Monterrey y Guadalajara. Y la pregunta que todos nos hacemos es si en esas ciudades Nodal va a volver a llorar. Y si lo hace, si el público va a responder con compasión, o con el mismo nombre que gritaron en Ciudad de México.